bendiga. Tomen sus lugares, hermanos, y vamos a reflexionar entonces en la palabra del Señor. Y como les decía, quiero compartir con ustedes sobre las promesas de ¿quién? De Dios. Porque pudiéramos a lo mejor hablar de las promesas de papá, de las promesas de mamá, de las promesas de la esposa, de las promesas del esposo, de las promesas de los hijos también, que en algún momento le han hecho tal vez a papá, a mamá, le han prometido algo. Y bueno, hermanos, quiero decirles que las promesas nos alientan, ¿verdad? Nos animan, porque es algo agradable, una promesa, algo que se nos promete que vamos a recibir, pues nos alienta y nos sentimos contentos, que nuestro semblante también cambia en ese momento cuando se nos promete algo. Amén. Y hermanos, y no decimos, pues quién sabe si me lo va a dar cuando hablamos de seres humanos. No decimos, pues quién sabe si me lo va a cumplir. No, lo creemos y lo esperamos, ¿verdad? Y sí, muchas veces fallamos, muchas veces también a lo mejor no esperamos que papá o mamá nos cumpla esa promesa, porque pues a veces el ser humano es tan pues corto de templanza, de que no espera, lo quiere rápido, lo quiere ya, y bueno, se pierden o nos perdemos muchas bendiciones. Bueno, pero en esta mañana yo quiero hablarles de las promesas de Dios. Amén. ¿Estamos preparados, hermanos, para creer en esas promesas? ¿Estamos preparados también para esperar con paciencia, ¿verdad?, las promesas de Dios? Bueno, pues yo les adelanto que Dios no nos falla. Y en esta mañana yo quiero dividir las promesas de Dios en tres niveles: las de corto plazo, las de mediano plazo y las de largo plazo, ¿sí? Y hermanos, bueno, pues vamos a ver entonces algunos pasajes de corto plazo. Pues vemos que ¿quién es el que nos sustenta? No hay nadie más que Dios, hermanos. No podemos atribuirle a ningún otro personaje, ni a ninguna otra figura, ni a nadie, de que Él es el que nos sustenta cada día. Él es también el que nos cuida, hermanos, cada día. Amén. Él es el que está con nosotros cada día. ¿Sí? Pues esas son promesas a corto plazo, que diario tenemos esas promesas. Por ejemplo, ustedes recuerdan de la primer pareja allá en el huerto del Edén. Pues ellos tenían una comunión pues constante con Dios. Dios estaba con ellos, y vemos que pues cuando el hombre pecó, ¿qué cosa hizo? Pues se escondió, ¿verdad? No quería encontrarse con Dios en esa mañana, podemos decir, o en esa hora, en esa tarde, en ese mediodía. Y dice que oyó la voz de Dios y se escondió. Escuchó que Dios se paseaba en el huerto y se escondió porque tuvo miedo, porque estaba desnudo, porque había, sobre todo, hermanos, había quebrantado la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Lo había quebrantado, lo había desobedecido, y se creyó en lo que Satanás le dijo, y entonces pues se sentía que le había fallado a Dios. Bien, hermanos, pues esas son promesas
de corto plazo. También vamos al libro de Josué, en el capítulo 21. Vamos a ver estos pasajes. Yo quiero que lo podamos leer, ¿verdad? Para eso venimos a la iglesia, para estudiar la palabra de Dios. No traemos la Biblia para pues tenerla allí en su lugar, en el portabiblias de la banca o en la banca, nada más, sino queremos usarla también, ¿verdad? Bueno, pues hermanos, también aquí en Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45, dice así. Después, hermanos, déjenme decirles, después de todo lo que ellos anduvieron, de todo lo que ellos padecieron, mientras se encaminaban, mientras se dirigían a la tierra prometida. Entonces aquí en este pasaje de Josué 21, versículo 43 al 45, dice de esta manera. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y las poseyeron y habitaron en ellas. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado. Bueno, voy a usar el micrófono. Bien, entonces dice aquí, y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de estos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. ¿Sí? Dice que todo lo que Dios les había prometido a sus papás, lo había cumplido con ellos. Estaban ellos recibiendo, hermanos, esas promesas que Dios le había prometido. Bueno, pues también aquí podemos ver que estas promesas para este pueblo pues fueron a corto plazo, porque ya estaban recibiendo esas promesas, estaban disfrutando esas promesas. Algo también tenemos que tomar en cuenta, que hermanos, ellos tuvieron que esforzarse, amén, tuvieron que sacrificarse también para ir y para llegar a esas tierras, y para que esas promesas se cumplieran. También, hermanos, en Mateo veamos una promesa para nosotros en este tiempo. En Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo, cuando Él estaba ya finalizando su estancia aquí en la tierra, en el capítulo 28, versículo 20, Él dijo que nuestro deber era ir y llevar el evangelio a las demás personas. ¿A quiénes iban a ir, hermanos? Los creyentes. El Señor Jesús está hablando aquí con sus discípulos, con los creyentes, con sus apóstoles. No está pues hablando de una manera pues a todo el mundo, sino a aquellos que ya habían creído. Por lo tanto, también el Señor nos está hablando a nosotros, que ya hemos creído, que ya conocemos su palabra, que podemos también compartirla con otros. Él dijo de esta manera, enseñándoles, ¿verdad? ¿Quiénes van a enseñar? Los que ya saben, los que ya conocen la palabra del Señor.
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa del Señor, y esa es una promesa a corto plazo. Ya la tenemos, hermanos, y debemos de aprovecharla. Debemos de descansar en esa promesa de que el Señor está con nosotros, hermanos, siempre. Amén. No importa si eres una joven, un joven, una persona adulta, la promesa del Señor se cumple. No es únicamente para los necesitados, para los que pues están solos, hermanos, no es para todos. Qué bueno si usted se siente animado, fortalecido siempre, que tiene ese buen ánimo, ¿verdad? Cada día de no permitir que pues la situación personal, la situación del trabajo, de la escuela, del mundo, afecte su personalidad, y que usted siempre sea esa persona pues alegre, contenta, amable, ¿verdad? Amable, porque en el mundo, hermanos, pues vemos a las personas que a veces son muy amables, y de repente pues nos sorprende de que pues ni siquiera nos voltean a ver, menos que nos den un saludo. Pues el creyente no debe de ser de ese tipo de ánimo. El creyente, hermanos, debe de ser siempre amable, ¿verdad? Y así es que pues no importa si tienes ese buen carácter, pero debemos de saber que en algún momento puede ser que necesitemos de la presencia que está en nosotros del Señor Jesús para poder pues vencer, para poder salir adelante de alguna situación que en algún momento se puede presentar en nuestra vida. Así es que, jóvenes, yo les recomiendo que se forjen de esa manera, que tengan un carácter pues firme, templado, ¿verdad? Porque de esa manera Dios los va a hacer mucho más grande que aquellos que conocieron al Señor ya de adultos, ya de una edad pues ya de varios años. Ustedes van a tener un carácter, una firmeza en su personalidad, si es que pues aprenden del Señor, si es que caminan con Él, lo van a tener. Y si no, pues como dice pues en la Biblia, van a ser como la espuma en el mar, que es llevada de un lado para otro, ¿verdad? Y eso no debe de ser en los creyentes. Bien, entonces, hermanos, estas promesas las podemos considerar, o las consideramos como promesas a corto plazo. Amén. Y qué bueno que estamos disfrutando de esas bendiciones del Señor. Así es que también ahora vamos a ver pues las promesas a mediano plazo. ¿Sí? Hermanos, pues dentro de los creyentes también hay creyentes que no tienen esa paciencia para esperar las bendiciones de Dios a mediano plazo. Dios siempre nos promete prosperidad, hermanos, bendiciones, riquezas, sí, nos lo promete. Y qué bueno por aquellos que ya lo tienen, pues que ya la están disfrutando, y para ellos se convierte en una promesa pues a corto plazo, porque ya lo tienen. Pero los que no, hermanos, los que pues tenemos que trabajar para comprar un terreno, que tenemos que trabajar para construir, que tenemos que trabajar para comprarnos un vehículo que necesitamos, pero no lo tenemos. Pero Dios nos promete bendiciones, pero es una promesa pues
a mediano plazo que tenemos que esperar. No tenemos por qué querer ya tenerlo y decir, bueno, pues en este año lo tengo y no importa lo que yo haga, no importa que pues que no duerma, no importa que pues que me sacrifique, no voy a ir a la iglesia, voy a trabajar duro y obtener lo que yo quiero, lo que yo necesito, y que sé que Dios no está en contra de eso. Así es, hermanos, no está, pero esperemos las promesas pues que van a ser a mediano plazo, ¿sí? Mantenga su comunión con Dios, amén. Mantenga su relación con Dios. Dese tiempo para orar, dese tiempo para leer la Biblia, cumpla con sus deberes como cristianos, venga a la iglesia y va a obtenerlo, va a obtenerlo. Yo creo que no hay alguno que diga aquí, hermano, discúlpeme, yo tengo tantos años de ser creyente y no tengo las promesas a mediano plazo. Hermanos, todos los tenemos, amén. Así es que pues aprendamos a esperar esas promesas a mediano plazo. Por ejemplo, hermanos, acuérdense que estamos hablando de las promesas de Dios, amén. Yo les hice un pequeño comentario acerca de las promesas de los seres humanos, tal vez de un amigo, ¿verdad? Voy a visitarte, voy a ir a visitarte, o alguna promesa. Te voy a mandar algo, te voy a llevar a comer. Y bueno, pues esas son promesas del ser humano. Pero nosotros en esta mañana estamos hablando de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son mucho más grandes, más amplias, más importantes. Desde luego no desechamos las promesas que nos hacemos entre nosotros, ¿verdad? Sino que nos gusta porque podemos convivir, podemos estar juntos, podemos, pues, hermanos, demostrarle a Dios que estamos confiando en Él. Que no somos personas que, pues, ermitañas, no somos personas que se aíslan, que, pues, tal vez no quieren invertir unos pesos en algún hermano o en alguna familia para decirle, pues, hermanos, les traje esto, ¿verdad? O los invito a comer. A veces no lo queremos hacer. Bien, pero, hermanos, bueno, nos gusta cuando nos prometen algo, ¿verdad? Nos alegran, nos animan, nos rejuvenecen también. Bien, y acerca de las promesas de Dios, hay algo tan importante, hermanos, que solamente Dios lo puede hacer. Y quiero empezar hablándoles de la promesa del Espíritu Santo. Vamos a verlo aquí en Lucas 24. Amén. Lucas 24, versículo 49. El Señor les estaba explicando, el Señor les estaba enseñando la situación que había vivido, lo que había pasado, su ministerio y todo lo que había también, pues, hermanos, sufrido en ese tiempo. Y en el versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
del poder de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, son pues promesas que no las podemos encontrar en ningún lado, que nadie más nos la puede dar más que el Señor, conforme a su palabra. Dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Una promesa pues a mediano plazo, tenían que esperar. Y hermanos, bueno, pues también esa promesa es para usted, para mí, para ustedes jóvenes. Aprovechen las bendiciones de Dios. No se no se queden ahí por unas cuantas cosas buenas que tengan y ya se olviden de caminar con Dios, de obedecerle a Dios, sino que pues busquen esas bendiciones mayores que Dios tiene, ¿verdad? Y entonces, hermanos, bueno, pues en lo espiritual vemos que aquí el Señor estaba recordándoles sobre la promesa que ellos tenían y les dijo que esperasen. También, hermanos, vamos a ver en Hechos capítulo 1. Y entonces tenemos que aprender a ir recibiendo las bendiciones de Dios. Amén. Tenemos que aprender a esperar y que llegue esa promesa que Dios nos está prometiendo. Dice en el versículo 4 de Hechos capítulo 1: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Sí? Ahí en Lucas les estaba él recordando, y aquí en Hechos otra vez les está diciendo que esperen esa promesa del Padre. Hermanos, pues el creyente es una persona que ha ascendido, está en un nivel diferente a donde estaba antes, ignorando muchas cosas, viviendo pues con muchos engaños, ¿verdad? Que Satanás ha invadido en la humanidad, engañando a todo mundo, hermanos, hasta el más intelectual, aquel que probablemente ha cursado pues varias carreras importantes o de cualquier nivel, ¿sí? Que se ha preparado, que tal vez tiene una maestría, tiene un doctorado. Hermanos, ¿ustedes creen que Satanás puede engañar a esas personas con una maestría, con un doctorado? Sí, hermanos, sí. Satanás es un personaje, podemos decir, mucho más inteligente. Dios lo dotó de poder, de autoridad. Y entonces por eso dicen las Escrituras que Él es el príncipe de este mundo. Él gobierna. Así es que no hay alguna persona que no pueda engañar. Así es que, hermanos, pues mientras nosotros estamos en ese nivel abajo, donde todo nos parece pues bueno, o todo nos parece pues natural, no podemos, hermanos, pues percibir las cosas o percibir las cosas que son del Espíritu. Y así es que ahora nosotros percibimos esas cosas, hermanos, y nos damos cuenta de que estábamos engañados, estábamos
pues siendo usados por el enemigo. Y ahora pues gracias a Dios, pues estamos siendo usados por Dios para cosas buenas, amén, para cosas importantes, para cosas que pues que son necesarias en este mundo. Pero ahí también está el mundo, hermanos. No nos podemos separar. Cada uno actúa de acuerdo a esa, pues a esa visión que tiene, de acuerdo a esa meta. No todos actúan de la misma manera. Por ejemplo, en las escuelas, ya sea de cualquier nivel, desde el kinder hasta pues una escuela profesional, hay maestros que no son cristianos y hay maestros que son cristianos, ¿verdad? Dentro de lo que es pues también los médicos, también hay médicos cristianos y médicos que no son cristianos. Dentro de lo que es pues los abogados, pues hay abogados cristianos y hay abogados que no son cristianos, y así en cualquier carrera, y cada uno actúa diferente, ¿verdad? Algo que distingue a los cristianos en cualquier tipo de trabajo es la honestidad, ¿verdad? La responsabilidad, eso lo distingue, y eso lo hace, hermanos, prosperar, porque Dios lo bendice, porque Dios lo ayuda, porque Dios no permite que el enemigo lo envuelva en sus planes de él. Y así, hermanos, en todos, ¿verdad? Los que pues en cualquier otra carrera, en todos. Entonces estamos en un nivel diferente, donde nosotros podemos darnos cuenta de lo que nos va a llevar a ser bendecidos o de lo que nos va a llevar al fracaso. Así es que por eso, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta la palabra del Señor. Bien, aquí pues, seguimos viendo entonces estas promesas a mediano plazo, y en el capítulo, aquí mismo en Hechos, capítulo 2, versículo 36, voy a leer del versículo 36 al 39, ¿verdad? Cuando pues Pedro estaba dando su mensaje, y de verdad era algo tan importante, tan impresionante también su mensaje y su interés de él, hermanos, porque pues servirle al Señor pues es porque estamos convencidos de que lo que Él nos ha dicho es la verdad, y lo que Él nos ha prometido nos lo va a cumplir. Entonces dice aquí en este versículo 36, dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Amén. Bien, hermanos, aquí podemos ver esa promesa a mediano plazo. Dice Pedro, es para ustedes, pero también es para sus hijos, también es para los que están lejos, porque si ellos quieren, hermanos, va a llegar ese momento en que ellos puedan también
recibir esa promesa del Señor. Así es que, pues, debemos de distinguir esas promesas que tenemos que esperar, que tenemos que continuar nuestra vida como cristianos para obtener, hermanos, esa promesa de parte de Dios, que es una promesa, pues, que todos necesitamos. También vamos a Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice aquí el apóstol: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que el Señor nos dice aquí, que tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos manda. No tenemos por qué olvidarnos, no tenemos por qué, pues, querer hacer lo que nosotros queremos, como muchas veces tal vez lo hemos hecho, ¿verdad? En lo espiritual, en lo secular, en lo normal, nos salimos con nuestro capricho, y a veces nos va mal, y a veces pues decimos: gracias, Señor, porque me guardaste, porque me cuidaste, porque no permitiste que me pasara esto. Pero el Señor, que dice él en el versículo 17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. ¿De dónde tenemos que salir? Del mundo, hermanos, de esa situación que la gente vive ahí, y que nosotros no podemos estar ahí. ¿Sí? No podemos vivir ahí, y pues el que se resiste, pues vemos que fracasa, tiene problemas, y bueno, pues es lamentable de que no se decida, no se esfuerce de salir del mundo. Y luego dice aquí: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros, dice, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Aquí el Señor está hablando con mucha claridad, porque a veces pues nos habla al varón, ¿verdad? Al varón, aunque nosotros comprendemos que también dentro de ese consejo, dentro de lo que Dios nos dice a los varones, también es para las mujeres, no únicamente es para el varón. Pero aquí el Señor lo aclara bien, hermanos. Dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues qué privilegio, hermanos, para nosotros que ya hemos conocido al Señor, de ser hijos del Todopoderoso, ¿verdad? A veces tal vez se nos olvida, y pues sentimos miedo, sentimos pues angustia, sentimos inseguridad. Pero, hermanos, no nos olvidemos que somos hijos, los varones y las hermanas son hijas de el Señor Todopoderoso. Pero el enemigo siempre nos trata de infundir el miedo, ¿no? El temor, y nos olvidamos de lo que el Señor nos está diciendo. Y también en el primer versículo del capítulo 7 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, también. Como dice el Señor, vamos a perfeccionar la santidad en nosotros, en la obediencia a Dios. No todo el tiempo pues vamos a estar así, ¿verdad? Un poco en el mundo, un poco en las cosas de Dios, un poco santos, un poco inmundos, no, sino tenemos que procurar perfeccionar la santidad en nosotros por medio de la obediencia, por medio del temor, dice aquí, de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor, hermanos, y bueno, pues también vamos allá a Génesis capítulo 12, cuando el Señor le habla a Abraham. Vemos que pues Abraham era un hombre, hermanos, como todos, ¿verdad? Los hombres de ahora. Pero pasó esto, aquí en el capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa a mediano o a corto plazo. ¿Qué dicen? A mediano plazo, ¿verdad? Porque era una promesa que el Señor le estaba dando aquí a Abraham, que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y le da las promesas, hermanos. Abraham tenía como unos 70 años cuando él recibió esta promesa. ¿Y saben a los cuántos años tenía cuando recibió la promesa para empezar, la promesa de que iba a tener un hijo? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Sí, hermano, ya tenía pues casi los 100 años o 100 años. Y él tuvo que esperar, hermanos, 25 años para recibir esa promesa. 25 años, hermanos. ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, ese fue Abraham, yo no. O podemos aprender y decir: bueno, yo también tengo que esperar. Yo también tengo que esperar la promesa que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque también, hermanos, a usted y a mí el Señor nos ha llamado, amén. Nos ha dicho lo mismo: salte del mundo, salte de esa vida que se lleva en el mundo, ¿verdad? De incredulidad, de mentira, de problemas, donde uno a veces se abusa, ¿verdad? Y entonces, hermanos, también Dios nos ha llamado. Y así es que Abraham esperó. Y otra cosa tan importante, hermanos, que a veces nosotros no estamos dispuestos, es hacer lo que Dios nos manda. Aquí a Abraham, pues lo que el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el versículo 4, que no se fue a Abraham. ¿Qué dice allí? ¿Verdad? Dice: y se fue a Abraham, hermanos, como Jehová le dijo,
y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿sí? Tenía 75 años. Por eso Abraham tuvo que esperar 25 años, él ya tenía 100 años cuando se cumplió la promesa, cuando nació Isaac. Y hermanos, bueno, y a veces nosotros no queremos hacer esa decisión, amén. No tomamos ese reto que Dios nos da, de que nos invita y que debemos de hacer algo y no lo hacemos. Y muchas veces esa es la causa por la cual no recibimos las bendiciones de Dios, porque nosotros queremos que Dios nos la dé sin necesidad de que nosotros cumplamos lo que Dios nos está mandando. Y aquí vemos que Abraham, dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue, hermanos, amén. No volvió a regresar. No dijo, pues, cuando tuvo problemas, ¿verdad? Cuando tuvo necesidades, no dijo, no, me regreso a donde yo estaba antes, estaba mejor. No, hermanos, Abraham tenía esa valentía, esa firmeza, esa lealtad, que se fue y nunca regresó, sino que obedeció al Señor. Y eso es lo que tal vez a muchos de nosotros nos falta: obedecer, cumplir, ¿verdad? Decimos sí, pero al rato ya nos arrepentimos, al rato ya estamos otra vez en donde estábamos. Y hermanos, y tal vez es un poco, pues, no es tan fácil de descubrir en lo espiritual que usted va siguiendo al Señor. Tal vez si Dios le dijera, pues te vas a vivir a algún otro estado, pues diría, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Pero en lo espiritual, muchas veces uno no sabe distinguir y podemos pensar que ese hermano, que esa hermana está firme, es una hermana fiel, un hermano fiel en la palabra de Dios, pero que muchas veces pues no está cumpliendo con lo que Dios le está mandando que haga, que viva, como debe de vivir, no lo está cumpliendo. Entonces, hermanos, pues vemos aquí Abraham dice que se fue, y se fue Sara con él, ¿verdad? Su esposa, se fue la gente que tenía a su servicio. Entonces esto es algo importante, hermanos, que tenemos que aprender, que debemos de obedecer y no debemos de regresar otra vez a donde estábamos, ¿verdad? Porque pues no es lo que Dios quiere y no es un buen, pues una buena decisión regresar, ¿no? En Proverbios nos habla de que si uno pues si uno no cumple, si uno no hace lo que Dios manda, es como el perro, dice, ¿verdad? Que vuelve a su vómito, se lo come otra vez. Y hermanos, bueno, pues yo creo que como creyentes nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que permanecer en las cosas de Dios, amén. Y qué bueno que somos un grupo, hermanos, que estamos dispuestos a apoyarnos, estamos dispuestos a ayudarnos, estamos dispuestos a sacrificarnos por cada uno, amén. Sacrificarnos todos por alguien que lo necesite, por alguien que nos pida ayuda, lo vamos a hacer. Y estamos aprendiendo también, hermanos, estamos aprendiendo. No es que digamos, pues ya soy perfecto en eso, ¿verdad? Yo ya lo hago todo bien, a todos ayudo, a cualquier hora que me hablen, yo contesto, yo me levanto si me tocan. Y es bueno, hermanos, pues tomar ese reto. Si alguien nos busca, si alguien nos pide ayuda, bueno, buscar la manera de ayudarlo, ¿verdad? Y no, pues, no hacerlo, sino buscar la manera de cómo ayudarlo, de cómo, pues que salga adelante también. Así es que, pues,
Qué importante es, hermanos, cuando hay unidad y armonía en la congregación, que pues de alguna manera busca cómo ayudar, cómo hacer algo por los hermanos, por otras personas también que busquen ayuda. Bien, pues esto, hermanos, de lo que acabamos de hablar, como Abraham aquí, pues era una promesa a mediano plazo. Pero qué tan mediano plazo, ¿verdad? Que tuvieron que pasar 25 años para que se cumpliese. Ya Abraham, pues él estaba firme, hermanos, y Dios sabía su corazón. Sin embargo, pues cuando Dios le estaba hablando de las promesas, dijo, bueno, ojalá Ismael esté en tu presencia, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues ya tengo a mi hijo, pues pensando que ese era el hijo de la promesa o algo, pero el Señor le dijo, no, Sara, tu mujer te va a dar ese hijo del cual yo te prometí, del cual yo te hablé, ¿verdad? Pero él, pues, ahí estaba firme, hermanos, esperando y bueno, pues no importando si en algún momento el Señor no le cumplía, como cuando el Señor le mandó que fuera y sacrificara, ¿verdad?, a Isaac. Él fue, él no dijo, no, acuérdate de lo que me prometiste. Él era un hombre muy prudente, muy leal, muy obediente y hermanos, Dios lo probó a ese nivel. Bien, hermanos, estas son las promesas pues a mediano plazo. Vamos a hablar ahora un poquito de las promesas a largo plazo, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles serían esas promesas? Vamos a ver en Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4. Y hermanos, yo les quise hablar de esto, compartirlo con ustedes, porque necesitamos saber, hermanos, de que podemos pensar nosotros, si los demás no piensan en promesas a corto plazo, promesas a mediano plazo, promesas a largo plazo, pero nosotros vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos así podemos decir que somos personas ordenadas, personas disciplinadas, no personas que no se puede confiar en ellas, no son sinceras. Bueno, y entonces, pero nosotros vamos a aprender a ser esa persona disciplinada, ¿verdad? En el primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice así: porque el ejercicio, le está hablando Pablo a Timoteo, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, amén, de esa bendición a corto plazo, pero también le dice él y de la venidera, ¿sí? De la vida venidera, pues es esa vida a largo plazo que todavía los seres humanos aquí en la tierra no la tenemos, ¿verdad? Pero que sí va a llegar y que es una promesa, bueno, que yo la consideré que es así a largo plazo y que no debemos de olvidarnos de esa promesa, hermanos, que se va a hacer realidad. En el mundo vemos que las personas tienen las mismas promesas y aunque aparenten, aunque digan yo soy muy creyente, yo confío en Dios, yo confío en su palabra, pero de repente pues les viene la duda: ¿será verdad que hay cielo? ¿Será verdad que hay un infierno? ¿Será verdad que hay una vida eterna? ¿Será verdad que hay vida después de la muerte? Y comienzan a pensar, a dudar, hermanos, de que si es verdad o no. Pero nosotros ya no, hermanos, nosotros no tenemos por qué dudar, porque creemos que las promesas de Dios, que la palabra de Dios es una palabra verdadera, fiel, hermanos, que no hay cosas que no se hayan cumplido,
que no hay promesas que no se vayan a cumplir y que digamos, no, pues aquí el Señor no cumplió su palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, para eso yo les comparto en esta mañana para que pues nadie dude, no importa pues la situación que estemos viviendo. Dios nos ha dotado, hermanos, hermanas, de muchos dones, de muchas cualidades, pero no debemos pues de estimar esas cosas como para decir, no, yo no puedo sacrificar esto a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, que algún joven, varón o mujer dijera, no, yo no puedo sacrificar mi juventud al servicio de Dios, no, estoy muy joven, yo tengo aspiraciones, tengo planes, tengo metas y no puedo sacrificar mi juventud para servirle al Señor. O yo no puedo sacrificar mi belleza, ¿verdad? En servirle al Señor, en estar dispuesta a sufrir, a que me lastimen, a que me desfiguren. No, yo no puedo hacer eso. Sí, hermanos, si Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado, pues con el Señor no es una pérdida. Pablo dijo que todo aquello que lo tenía por importante, por cosas buenas, lo había desechado, lo había considerado pues basura. Y hermanos, no es que no nos cuidemos, sí vamos a cuidarnos, pero en algún momento pues debemos de estar dispuestos a darlo todo por el Señor, ¿no? Yo creo que lo último que podíamos dar sería nuestra vida. Lo material no importa, pero a veces, hermanos, ni lo material, ¿verdad? Es algo que tal vez estimamos, apreciamos, estamos acostumbrados a no dar, a no sacrificar algo para el Señor, que aún hasta cosas materiales decimos, no lo puedo hacer, ¿verdad? Bien, así es que, hermanos, también vamos a ver en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice de esta manera: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo que Pedro le dice al creyente, ¿verdad? Que dice, para que por ello llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Una promesa, hermanos, que Dios promete al creyente tener esa naturaleza divina. Y también en el capítulo 3, versículo 4, dice aquí: dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Eso es lo que el mundo en algún momento piensa. ¿Dónde está esa promesa de que el Señor va a regresar, que va a venir? Pues eso siempre se ha dicho y no se ha cumplido. Pero nosotros no, hermanos, vamos a esperar esa promesa que yo le llamo a largo plazo, que tenemos que esperar con paciencia esa promesa que Dios nos ha dicho. También en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto ama Dios todavía a las personas que no han escuchado su palabra? Y nosotros tenemos que ir y decirles: Dios te ama, te está dando vida, te está dando salud, te está esperando, ¿verdad? Para que ellos también, hermanos, pues de alguna manera puedan conocer al Señor. También en el versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Esperamos, esa es una promesa que tenemos, que estamos esperando. Y que tal vez, y no es que tal vez, sino que Satanás dice: ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué no lo aprovechas? ¿Por qué estás todavía esperando, verdad? Y que no puedas hacer nada, no puedas tener nada por estar esperando. Te vas a morir y no vas a hacer algo por esperar esa promesa. Pues vale más esta promesa que todas las cosas del mundo, que todo lo que pudiéramos desear, hermanos. Es mejor esperar esta promesa que dice el Señor, que nosotros estamos esperando: cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, dice, mora la justicia. También, hermanos, en primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 25, dice así: y esta es la promesa que Él nos hizo, que Él nos hizo la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. ¿Sí? Es una promesa que estamos esperando. Y que, hermanos, pues sabemos que no tenemos la vida eterna ahorita, ¿o sí? Podemos decir: ya lo tengo. Pues bueno, podemos decir que en lo espiritual ya tenemos la vida eterna, pero en lo físico no, porque usted y yo, si el Señor no regresa mientras vivimos, va a llegar el día en que muramos, ¿no? Entonces la vida eterna pues ya la tenemos segura, pero cuando el Señor venga y nos la dé, pues vamos a estar como estamos ahorita, disfrutando de esa vida. Pero esta es la promesa, hermanos, que Dios nos ha dado de la vida eterna. Yo creo que todos tenemos temor de morir. Todos nos preocupa en algún momento de que pues vamos a morir, o en algún peligro. Pues sí, no quisiéramos morir, quisiéramos vivir. Pero lo bueno es que, hermanos, no vamos a desesperarnos y decir, pues quién sabe si es cierto, ¿no? Sino que confiamos firmemente en que vamos a tener la vida eterna. No importa si eres muy joven todavía, hombre o mujer, un día el tiempo pasa y uno pues envejece, ¿verdad? Así es que pues desde ahorita tenemos que valorar y apreciar esa vida eterna que Dios nos está prometiendo. También, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En lo que el Señor, los mensajes que le manda a las iglesias, son mensajes de bendición, son promesas, hermanos, que Dios le está dando a la iglesia, y que nosotros somos parte de esa iglesia, y que esas promesas también son para nosotros, hermanos. No pensemos que fue para la gente de aquel tiempo, para los creyentes de esas iglesias, sino también es para nosotros hoy, hermanos. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hermanos, tenemos que, pues Dios nos hizo así como Él, donde apreciamos, donde valoramos, donde queremos cosas importantes, cosas buenas, hermanos. Y ya para terminar, veamos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, lo que Dios nos dice aquí en este versículo, hermanos, de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas, amén, escuchen bien, aquí, hermanos, estamos resumiendo todo lo que Dios nos ha dicho a través de la Biblia, todo lo que Dios nos ha prometido. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Cómo son? No, sí, hermanos. Dice que todas las promesas del Señor son sí en el Señor. No hay una promesa que no se vaya a cumplir. No hay una promesa que quede olvidada, hermanos. No importa el tiempo que pase, no importa las cosas que vengan, las promesas de Dios siempre van a cumplirse. Amén. Así es que, hermanos, pues no dejemos que el enemigo nos desanime y nos haga dudar. Dice, y en él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Voy a leerlo ahora completo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén, hermanos, amén. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Dios les bendiga, pónganse de pie. Vamos a hacer una oración, hermanos, y a pedirle al Señor, pues que no seamos engañados, hermanos. Pero ¿cómo vamos a lograr para que no seamos engañados? Pues debemos de mantenernos en comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de cumplir con lo que Dios nos manda, ¿verdad? Viniendo al servicio, manteniendo, hermanos, esa armonía. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta mañana, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en esta hora y te agradecemos. Te pedimos también que nos des fuerza, sabiduría, entendimiento, Señor, para que nunca nos alejemos de ti, sino que siempre caminemos contigo, Señor. Gracias, pues, Padre. Bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, ayúdales también para que todos te seamos leales, Señor, fieles hijos tuyos, fieles creyentes, que estemos dispuestos a obedecer tu palabra, a confiar en tus promesas, Señor, y también enseñárselas a otros. Gracias, pues, Padre, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno.